Buenos días, chicos. Buenos días con todos. Vamos a comenzar, ¿sí? Con la semana número 9. ¿Sí me escuchan y pueden ver bien las diapositivas? Sí, profe. Bueno, sí se puede ver. Ya, perfecto. Muchas gracias. A ver, esta semana 9 es bastante cálculos, ¿ya? Así que en esta semana lo que nosotros tenemos que enfocarnos, primer punto, es a comprender bien lo que son las definiciones que vamos a estudiar, que vamos a explicar el día de hoy, las fórmulas, ¿ok? Las fórmulas que también van a ser importantes. Si nosotros no sabemos las fórmulas correspondientes a esta semana, no vamos a poder resolver nada. Entonces necesito que se aprendan las fórmulas y la mejor forma de aprender, ustedes ya saben que eso es practicando, ¿no? Igual va a dar tiempo para resolver los ejercicios, eso es lo bueno, pero igual ustedes van a tener en mi canal pues toda la solución correspondiente a la semana 9, ¿ya? Vamos entonces a comenzar sistemas dispersos 1, porque vamos a ver la siguiente semana la continuación. Y el día de hoy tiene que quedar claro todo lo que son soluciones. ¿Qué es una solución? Entiende por molaridad, por normalidad. Vamos a ver mezclas de soluciones, cómo calcular la concentración de una mezcla, ¿no? Y todo lo que nosotros tenemos, lo que nos está rodeando, que son sistemas dispersos, como por ejemplo una gaseosa, una limonada, un jugo, una comida, ¿no? Todos ellos son sistemas dispersos, ¿no? Un sistema disperso se caracteriza porque es una mezcla. Ahora vamos a ver qué tipos de mezcla, dependiendo del tipo de mezcla, es que nosotros vamos a clasificar, ¿no? Nos dice aquí entonces, son mezclas de dos o más sustancias que se encuentran diseminadas en forma de pequeñas partículas en el interior de otra sustancia. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una limonada, ustedes preparan agua, limón y azúcar, ¿no? Generalmente. Entonces, las partículas del azúcar se disuelven, las partículas del zumo de limón se disuelven, ¿correcto? Y van a tener como producto una limonada, ¿no? Pero estas partículas que se disuelven, como el azúcar, como el limón, ¿no? En el agua, van a tener un nombre en este sistema disperso. Hablamos de la fase dispersa, ¿no? O también conocida como la fase discontinua, que es aquella que se va a encontrar en menor proporción, ¿no? ¿Frente a quién? Frente a la fase dispersante o fase continua que va a estar en mayor proporción. Por lo general, el agua, por ejemplo, ¿no? Es el medio dispersante. Entonces, si yo tengo aquí, vamos a colocar mi ejemplo, la limonada, ¿no? Una limonada común, donde los componentes ya ustedes saben que es agua, ¿no? Como principal, y el otro es el limón y el azúcar. Entonces, la sustancia que se encuentra en mayor cantidad, ustedes saben que es el agua. Esto se conoce como fase dispersante, ¿ok? Y que por lo general ustedes van a ver que el agua va a ser casi siempre esa fase dispersante. Y la fase dispersa, que es aquella que se encuentra en menor proporción, que es la que se va en mayoría de veces disolver, ¿no? O intentar disolver en ese solvente. A la fase dispersa se le conoce también como solvente, ¿ok? A la fase, perdón, dispersante, y a la fase dispersa se le conoce como soluto. Entonces, el limón, el azúcar, en este caso, que van a ser las sustancias que se encuentran en menor proporción, se conoce como esa fase dispersante o también llamada soluto, ¿no? Esto es un ejemplo de una limonada, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en otra bebida, un café igual, ¿no? Vamos a tener el agua como fase dispersante, que es la que se encuentra en mayor cantidad, y vamos a tener
el café, el azúcar, ¿no? En cantidades pequeñas que van a ser la fase dispersa, ¿ok? Entonces, todo eso, las mezclas, ¿no? Esto es un pequeño ejemplo porque no siempre va a formar una mezcla homogénea. eh, son ejemplos de sistemas dispersos, ¿no? Igual una comida, por ejemplo, un caldo de gallina. Igual, ¿qué es lo que encontramos en mayor cantidad en un caldo de gallina? Ah, encontramos agua, entonces esa es la fase dispersante, ¿no? ¿Y qué encontramos como pocas cantidades? Puede ser, por ejemplo, los fideos, puede ser el pollo, no, la gallina, la sal, ¿no? Y otras cositas que que pueden colocar. Entonces, siempre lo que se encuentra en menor cantidad estos sistemas dispersos dependiendo el tamaño del soluto, ¿ya? Recordarles, chicos, que estoy leyendo siempre el chat, cualquier duda que tengan en el chat o simplemente abrir sus micrófonos, ¿ya? Entonces, los sistemas dispersos se van a clasificar de acuerdo al tamaño del soluto, ¿no? De acuerdo al tamaño de partícula de la fase dispersa que es el soluto. Cuando el soluto es muy pequeño, menor a ese valor, a un nanómetro, como el caso del azúcar, como el caso del limón, por ejemplo, como el caso de la sal, cuando ustedes disuelven, solubilizan, ustedes no consiguen ver, ¿no? Por ejemplo, el azúcar disuelto en el agua. Ustedes simplemente ven ya el agua ya homogénea. Igual con la sal. Entonces, esto, cuando nosotros tenemos una sola fase, ¿no? Llamamos mezcla homogénea. Y todas las mezclas homogéneas son llamadas soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué puedo tener aquí? Como ejemplos, aquí puedes encontrar el vino, puedes encontrar, por ejemplo, la cerveza, la gaseosa, lo que habíamos comentado sobre una limonada. Por ejemplo, puedes encontrar lo que es el agua oxigenada, ¿no? Si tienen preguntas, por favor, háganlo, ¿ya? El agua. El agua oxigenada, ¿ok? Puedo encontrar, por ejemplo, el alcohol medicinal, ¿no? Porque todos ellos son mezclas homogéneas, ¿no? Las mezclas homogéneas se caracterizan por ser soluciones translúcidas, ¿no? O sea, quiere decir que yo puedo ver cuando veo a través de esa solución. No tienen sólido, no tienen ningún soluto, no tienen opacidad. Opacidad es cuando ustedes no consiguen ver el lado opuesto, ¿no? Entonces, todos estos son mezclas homogéneas. Ahora, esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a entender por una solución porque todos son líquidos, ¿no? Pero también deben de saber que las soluciones son mezclas homogéneas que también pueden ser sólidos. Y en este caso encontramos ejemplos de aleaciones. Todas las aleaciones, chicos, también son sólidos, perdón, son soluciones que vienen a ser sistemas homogéneos ya que va a ser una sola fase, ¿no? Por ejemplo, la mezcla homogénea de bronce, que es una mezcla de cobre y estaño, el acero también es una solución, el latón también, la amalgama también, ¿ya? Son ejemplos de aleaciones sólidos de sistemas homogéneos sólidos. Entonces, todos ellos, sus solutos van a disolverse o se van a mezclar entre ellos formando una sola fase. En cambio, cuando el soluto va aumentando su tamaño, como pueden ver en esta magnitud, ya no se solubiliza completamente y lo que nosotros vamos a tener formado es un coloide. Ese coloide quiere decir que la partícula está como que quiere solubilizar y como que no quiere solubilizar, ¿no? Una parte puede que se solubilice y otra no. Y es eso justamente que le da el efecto así medio viscoso, ¿no? ¿Quiénes se encuentran en los coloides? Ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí las pinturas, tenemos aquí la mayonesa,
tenemos aquí el yogur, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la sangre, que son ejemplos de coloides, ¿ya? Y como suspensiones, la partícula, como puedes ver, es aún mayor, ¿no? Es mayor a 100 nanómetros. Entonces, aquí prácticamente ya no se va a solubilizar, ¿no? Y al no solubilizarse, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Mezclas heterogéneas donde es posible ver el soluto en la parte de abajo, ¿no? Cuando ustedes preparan, por ejemplo, un surtido, un jugo, ¿no? Y lo dejan en un vasito, por ejemplo, después de licuar todas las frutas que pueden observar en la base. Es como que el licuado de las frutas, ¿no? Se suspende, ¿no? Y ahí ustedes observan claramente dos fases. Entonces, eso es lo que se llama una suspensión. Las medicinas, por ejemplo, ¿no? Aquellas medicinas que dice agitar antes de consumir. ¿Han visto esas medicinas? Yo creo que sí, ¿no? Esas medicinas que dicen agitar antes de consumir son suspensiones, ¿no? Ya que si uno ve, por ejemplo, hacia la luz, hacia una ventana, acerca de ese recipiente, va a observar que en la parte de abajo hay sólido y aquí vamos a encontrar líquido que justamente para poder consumir, estos tienen que estar mezclados y por eso es que nos piden agitar, ¿ya? Entonces, aquí vemos la clasificación de los sistemas dispersos. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Estamos todo claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto, María. Muchas gracias. Listo. Ahora, nosotros nos vamos a concentrar en qué? Nos vamos a concentrar en el estudio de las soluciones, ¿ya? Nos vamos a concentrar en todas estas sustancias donde el soluto se disuelve completamente en el solvente. Ahí está. Entonces vamos a estudiar mezclas homogéneas. Como hemos mencionado, tenemos el solvente, que ya tienes que tener claro que es aquella sustancia que se encuentra en mayor cantidad y tenemos el soluto que se encuentra en menor cantidad, ¿no? En el caso de, por ejemplo, las soluciones, vamos a ver que podemos encontrar uno o más solutos, ¿ya? Entonces, este solvente va a disolver completamente al soluto que se va a agregar. Por lo tanto, esa mezcla de solvente más el soluto o solutos, porque pueden ser varios, nos va a dar como respuesta una solución, ¿ya? ¿Que viene a ser qué? Que viene a ser una mezcla homogénea. Entonces nosotros necesitamos saber cuánto es la concentración de esa solución cuando se agrega esa cantidad de soluto. Puedo agregar muy poquito y tener una solución de concentración baja. Puedo agregar bastante soluto y tener una solución concentrada, o puedo tener un exceso de ese soluto y tener una solución saturada, ¿no? O una cantidad que está al tope, al límite de su solubilidad. ¿Ok? Entonces, para que las sustancias se puedan disolver, existe un parámetro que se llama solubilidad, ¿no? ¿Qué es la solubilidad? Es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver, ojo, por cada 100 gramos de solvente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden disolver el cloruro de sodio en agua y uno recuerda, a ver, ¿ustedes se recuerdan? Si la sal se disuelve en agua, yo creo que sí, ¿no? Es una actividad que ustedes seguro ven a diario en su casa, en la cocina, cuando se preparan algo, si cocinan algo. ¿La sal se disuelve o no se disuelve en el agua? Que es el cloruro de sodio que tenemos en casa. ¿Es soluble en agua, sí o no? Sí. Claro, muy bien.
La sal, que es el cloruro de sodio, efectivamente se solubiliza en agua formando una solución que se conoce como salmuera, ¿no? Ahora, profesora, yo puedo tener, por ejemplo, en un recipiente 5 gramos de sal, ¿no? Y voy a tener 100 mililitros de agua. Entonces voy a ver que sí, sin ningún problema, yo voy a tener una solución de salmuera. ¿Por qué se solubiliza? Ah, porque hay un punto importante que debemos de considerar, que cuando se van a solubilizar las sustancias, tienen que tener una polaridad igual a la del solvente, ¿no? En este caso, por ejemplo, el agua es polar y al ser polar, este va a disolver a todo lo que es polar o a todo lo que contengan iones. Y el cloruro de sodio contiene iones. Entonces, su naturaleza del soluto es similar a la naturaleza del solvente. Por eso es que logra solubilizar esa sustancia en agua. Otro factor que ayuda a la solubilidad es la temperatura. Y ustedes también han experimentado en casa, ¿no? Muy bien, Alexandra. A ver, ahora, el chocolate o la cocoa, por ejemplo. ¿Dónde se solubiliza más rápido la cocoa? ¿En agua fría o en agua caliente? Eso también lo han experimentado en casa, ¿verdad? En algún momento todos han bebido una cocoa, ¿sí o no? ¿Dónde se solubiliza más la cocoa? ¿La temperatura aumenta? ¿Ayuda o no ayuda con la solubilidad la temperatura? Están ahí, ¿no? ¿Me están escuchando? Estoy haciendo preguntas básicas, preguntas que ustedes conviven a diario, ven en casa, ¿no? Ya, y si no es la cocoa, te pregunto por el azúcar. Entonces, el azúcar con el agua fría y el azúcar con el agua caliente. ¿Dónde ustedes observan que se solubiliza más rápido? Con el agua caliente. Exacto, muy bien, María. Entonces, la temperatura es un factor que también ayuda a solubilizar, ¿no? Ahora, si nosotros buscamos en Internet, chicos, la solubilidad son valores que ustedes van a recibir como información, como dato. Entonces, si yo, por ejemplo, busco en Internet la solubilidad del cloruro de sodio, ¿no? Ustedes van a ver que es 36 gramos por cada 100 gramos de solvente, ¿no? Esto siempre es fijo, por 100 gramos del solvente, que en este caso va a ser por lo general el agua. Eso es la solubilidad, no cambia, ¿no? A una temperatura ambiental. Entonces, ¿cómo vas a interpretar? Que cuando tú tengas un recipiente, ¿ok? Y en ese recipiente tú tengas 100 gramos, si tú agregas, como habíamos mencionado aquí, 5 gramos, perfecto, se solubiliza. Si tú agregas, por ejemplo, 20 gramos de cloruro de sodio, perfecto, se solubiliza. Si tú agregas 35 gramos, perfecto, se solubiliza. Pero si tú agregas 37 gramos, mucho cuidado porque ya estás al tope de la máxima solubilidad. No va a solubilizar los 37, va a solubilizar solo 36 completo y un gramito es lo que se va a quedar como sólido, ¿no? Entonces, ese un gramito es lo que nosotros vamos a poder observar en la base de esa solución. ¿Listo? Entonces, esto es la solubilidad. La cantidad máxima, como dice aquí, de un soluto que se puede disolver en 100 gramos del solvente. ¿Ya? Entonces, aquí podemos observar que la interacción es importante. El etanol es una sustancia polar, esto ya lo hemos visto al momento de estudiar enlaces covalentes por el grupo OH, ¿no? Tiene polaridad. El agua es polar y por lo tanto, por ejemplo, el alcohol medicinal, ¿no? Va a ser una mezcla de etanol y agua, ¿no?
¿Cuál es la composición del alcohol medicinal? No vayan a pensar que el alcohol medicinal es un compuesto, ¿ah? El alcohol medicinal es una mezcla, ¿no? El alcohol medicinal, por ejemplo, 99% de pureza. Vamos a colocar aquí, ¿no? O 95, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta composición del alcohol medicinal es etanol, que es el C2H5OH, más agua. ¿Y estos se mezclan? Claro, esto es una mezcla homogénea, por eso estamos estudiando soluciones y que nosotros cuando compramos un alcohol simplemente vemos una composición, ¿no? Entonces, ¿por qué se mezclan? Porque tienen la misma polaridad, ¿no? El octano, por ejemplo, con el hexano, igual. Esto es apolar, ¿no? Y esto también es apolar. Entonces, cuando tienen la misma polaridad, se van a solubilizar. Pero si yo mezclo un polar con un apolar, no se solubilizan porque son compuestos con diferentes polaridades, ¿ya? Entonces, siempre que tengamos soluciones, son sustancias con la misma polaridad. Lo semejante disuelve lo semejante, como en su momento lo hemos mencionado, ¿no? Eso es con respecto a las fuerzas intermoleculares. Bien, entonces aquí, a ver, pregunta número 1. Nos dice lo siguiente, y ustedes me van a decir las respuestas, préstenme mucha atención. Un sistema que contiene partículas diseminadas en cualquier forma o tamaño se denomina dispersión. Ya tú sabes que dispersión entonces en general es una mezcla y está compuesta como mínimo de dos componentes. Una fase dispersante, que es el componente que se encuentra en mayor cantidad, que llamamos como soluto, como solvente, y la otra dispersa, que es en una fase discontinua que conocemos como soluto, ¿no? Se puede clasificar de acuerdo al tamaño, sí, acabamos de ver, cuando son bien pequeñitos se disuelven, el cual hemos llamado solución. Cuando está de 1 a 100, acabamos de decir que estos son los coloides, que se van a solubilizar cierta parte, pero no del todo, y por eso es que le da esa textura media espesa, media viscosa. Y cuando es mayor que 100, ahí encontramos lo que llamamos las suspensiones, ¿no? Al respecto, seleccionen la secuencia correcta de verdadero o falso. Primera pregunta. Quiero ver ahí en el chat las respuestas, si es verdadero o falso. Según el tamaño de las partículas de la fase dispersa, se clasifican en suspensiones, coloides y soluciones. ¿Verdadero o falso, chicos? Está facilito, ¿verdad? Lo tenemos ahí en nuestros ojos la respuesta. ¿Eso es verdadero o falso? Coloquen ahí en el chat. Quiero ver quiénes están trabajando ahí conmigo. A ver. Verdadero. Verdadero, muy bien, clarito. Acabamos de mencionar que de acuerdo a esa clasificación de tamaños, estos son los tres. Pregunta número 2, dice, las suspensiones y los coloides, está refiriéndose a esto, suspensiones y coloides son mezclas homogéneas y las soluciones son heterogéneas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Dudoso o con seguridad, chicos? Nosotros sabemos que todos son mezclas, pero estos no se disuelven, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que mezclas heterogéneas y estos son mezclas homogéneas, ¿no? Muy bien, entonces esto es falso porque está al revés. Muy bien. La tinta de lapicero es un coloide y la salmuera es una solución. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Correcto, es correcto. La salmuera es una solución
porque la sal se disuelve completamente en el agua, pero en la cocina hay una caja ahí. Pero la tinta del lapicero, la tinta del lapicero, la tinta del lapicero es un medio viscoso y encima tiene opacidad, ¿no? Entonces, opacidad se refiere a lo que es cuando es opaco, ¿no? Entonces, esto efectivamente es correcto, verdadero. Nuestra respuesta sería la alternativa barco. Seguimos ahora sí. Estábamos hablando sobre la temperatura, cómo la temperatura interviene en la solubilidad de las sustancias. Por lo general, chicos, a medida que se incrementa la temperatura, ¿no? Aquí estamos viendo temperatura de 5, temperatura de 35 y eso va a aumentar. Vemos que la sal de dicromato de potasio, mira, él va aumentando su solubilidad, ¿no? Lo mismo con el cloruro de sodio. Profesora, no es la misma, no es el mismo aumento. Claro, eso depende mucho de la naturaleza de la sustancia, ¿no? No todos van a aumentar en esa velocidad o en una cierta cantidad. Unos pueden aumentar poco, otros pueden aumentar más, como también podemos ver aquí una excepción, que el sulfato de cerio no aumenta con la temperatura, pero eso es una excepción, ¿ya? No es todo, ¿ya? Entonces, por lo general, a medida que aumenta la temperatura, vamos a ver que aumenta la solubilidad. Ahora, ¿qué pasa con los gases? Porque esto es para el caso de los sólidos y los líquidos. ¿Qué pasa para los gases? Para los gases es lo contrario, como puedes ver en la imagen. En el caso de los gases, a medida, mira, que aumenta la temperatura, siempre es importante que ustedes vean, aquí me equivoqué, perdón. Aquí es importante que vean las unidades, ¿no? Porque esto es temperatura, a este lado. A medida que aumenta la temperatura, 20, 30, 40, vemos que aumenta la solubilidad, que es esto de acá, ¿no? Entonces, igual acá, a medida que vemos que aumenta la temperatura, 20, 30, 40, 45, 50, vemos que en este caso la solubilidad disminuye. Mira cómo el oxígeno disminuye su solubilidad, el metano también. ¿Por qué razón ocurre ello? Es porque los componentes, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros aumentamos la temperatura, entonces estos pasan a su estado de vapor, a su estado gaseoso, ¿no? Y como pasan al estado gaseoso, entonces pues pierden esa solubilidad en el líquido, ¿ya? Entonces, entender los gráficos que vamos a trabajar bastante con ello. Y aquí vemos este cuadrito, ¿no? De las diferentes sales. Mira el azúcar, ¿qué te dice? Que a 0 grados Celsius, temperatura, la solubilidad del azúcar es 180 por cada 100 gramos de agua. Recuerda que la solubilidad siempre es por 100 gramos de agua. Si, por ejemplo, me preguntaran cuánto es la solubilidad del azúcar en 60 grados. Entonces yo vengo aquí, 60 grados, vengo aquí y ploteo en la gráfica y más o menos en este caso tendría que decir un aproximado, ¿no? Voy a inventarme, podría ser 280, ¿ya? Entonces puede ser 280 gramos que se van a disolver por cada 100 gramos de agua. Y así nosotros podemos sacar toda esa información de esta tablita, ¿no? Por ejemplo, aquí, cloruro de potasio. A ver, cloruro de potasio aquí a 20 grados Celsius. ¿Cuánto es su solubilidad? Según esta gráfica, la solubilidad aquí está yendo 20, 40, 60, 80, de 20 en 20, debe ser aproximadamente 40. ¿Ya? Eso es lo que nos indica este cuadro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el nitrato de potasio? A medida que aumenta la solubilidad, 20, la temperatura que es 40, 60, vemos que esa solubilidad también va aumentando. Y podríamos saber, claro, es solamente plotear aquí en la gráfica para nosotros poder determinar su solubilidad, ¿no? Y recuerda que esto es siempre por cada 100 gramos de agua.
¿de acuerdo? Eso también lo vamos a trabajar, hay un ejercicio y lo vamos a tener que analizar. Entonces, esa es la información que nos muestra esa tablita. Muy bien, las soluciones iónicas presentan iones y al presentar iones, estos van a conducir la energía eléctrica. Van a haber flujos de electrones, mientras que las soluciones moleculares no. Como son enlaces, acá por ejemplo las soluciones iónicas están formados por enlaces iónicos. Entonces, al tener enlaces iónicos, al tener esos enlaces iónicos, acá vamos a colocar, al tener los enlaces iónicos, vamos a tener lo que llamamos catión y anión, ¿no? Y recordamos que catión, anión son cargas positivas, negativas que indican una ganancia y una pérdida de electrones. Entonces, por lo tanto, hay flujo de electrones que permiten encender ese foquito. En cambio, en las soluciones moleculares, nosotros decimos moléculas cuando tenemos enlaces de tipo covalente. Y si son enlaces de tipo covalente, pues no ganan ni pierden electrones, ¿no? Entonces, los ácidos, las sales e hidróxidos, bases, van a formar soluciones iónicas, mientras que las soluciones moleculares, como el azúcar, el alcohol en agua, pues van a formar moléculas y esas moléculas no van a conducir la energía eléctrica. ¿Ok? Entonces a eso llamamos soluciones, por ejemplo, las soluciones iónicas son conocidas también como soluciones conductoras, ¿no? En cambio aquí las soluciones moleculares, pues no. Muy bien, volviendo a nuestro ejemplo de la sal. La solubilidad de la sal, profesora, 36 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua, ¿ya? Acuérdense siempre que la solubilidad es en 100 gramos del solvente. Solución diluida es aquella que tiene solo un poquito de concentración. Para nuestro ejemplo, el soluto sería el cloruro de sodio. Puede ser 8 gramos, por ejemplo, de cloruro de sodio y yo tengo una solución diluida. Si yo coloco, por ejemplo, 29 gramos de la solución concentrada de cloruro de sodio, tengo una cantidad de sal considerada, ¿verdad? Entonces, eso se llama solución concentrada. Y cuando yo llego al tope máximo, porque tú ya sabes que la solubilidad es la cantidad máxima, ¿no? Es la máxima cantidad. Entonces, cuando tengo esos 36 de cloruro de sodio, eso se conoce como solución saturada, ¿ya? Y cuando yo excedo ligeramente esos 36 gramos, voy a colocar, por ejemplo, unos 37.5 gramos de cloruro de sodio, tú teóricamente sabes que de esos 37.5, solo 36 gramos se tendrían que solubilizar y el 0.5 no se tendría que solubilizar, se estaría quedando en la base. Pero con ayuda de la temperatura, yo puedo solubilizar esa cantidad. Y cuando logro solubilizar ambos, a pesar que ya me pasé el valor de la solubilidad, con ayuda de la temperatura, eso se llama solución sobresaturada, ¿ya? Generalmente cuando nosotros trabajamos en los laboratorios, ¿no? Vamos a trabajar con hasta máximo soluciones saturadas, ¿no? Cuando vamos a hacer cálculos de soluciones, vamos a hacer con soluciones concentradas, ¿no? Que es una cantidad considerable de la sal que se está disolviendo. ¿Ya, chicos? Entonces, esos son los tipos de soluciones de acuerdo a la cantidad de soluto que se estaría agregando. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Están escuchándome? ¿Están todos atentos?
Si tienen preguntas, pueden escribir ahí en el chat. Listo, por ahí todo bien, muy bien, Emanuel. Continuamos. Ahora, vienen aquí las fórmulas. Por favor, les pido que tengan un papel, un lápiz, tomen nota, porque al momento que vamos a los ejercicios, ustedes tienen que recordarse estas fórmulas. Y como de repente es la primera vez que están viendo, no van a recordarse, así que para que puedan entenderme, tomen nota de esas fórmulas, ¿no? Tomen foto con su celular y más rápido, ¿no? Por ejemplo, tenemos las fórmulas cuantitativas, ¿no? Las expresiones cuantitativas en unidades físicas, que tal vez la fórmula es la primera vez que vean, pero las sustancias que ustedes a diario tal vez conviven, ¿no? Sus papás igual, siempre tenemos estos valores, ¿no? ¿Cómo así, profesora? Por ejemplo, esto es una unidad que se conoce como porcentaje en masa, como puedes ver el nombre. ¿Qué quiere decir esto, profesora? Esto quiere decir que tú te indica una cantidad de la masa del soluto sobre la masa de la solución multiplicado por 100, ¿no? ¿Cuánto en 100 gramos o en 100 mililitros, en este caso gramos, en 100 gramos de una sustancia, cuántos gramos tienes de los componentes que están disueltos en ella, ¿no? Aquí, en el caso cuando se utiliza la V, es de volumen, ¿no? Por ejemplo, si ustedes observan, vamos a pensar a ver en qué, en el vino, ¿no? Si ustedes observan las bebidas, que se utiliza esto mucho en bebidas, si nosotros vemos, por ejemplo, la cerveza, vamos a pensar en la cerveza, en la botella, ¿no? Ahora cada vez que veas una botella, mira al costadito, dice la botella así, 5% en V, ¿no? O 4,5 aproximadamente por ahí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por cada 100 mililitros de cerveza, 5 mililitros es alcohol, que viene a ser el etanol, ¿no? 5 mililitros es el etanol. Entonces por eso dice que la cerveza tiene un 5% en volumen, ¿no? De ese soluto. Ahora, si nosotros vemos el vino tiene aproximadamente 13% en volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 100 mililitros de vino, ustedes van a encontrar 13 mililitros de etanol. Ahora, si ustedes ven una botella, por ejemplo, de pisco, ¿saben cuánto es la concentración de etanol en pisco? ¿Han visto alguna vez? ¿Tienen idea el pisco qué porcentaje tiene de alcohol el pisco? ¿Cuánto más o menos se imaginan ustedes que tiene el pisco, más o menos observando aquí de la cerveza que es 5, del vino que es 13? ¿Cuánto crees que tenga el pisco? ¿Alguna idea? El pisco, chicos, tiene 45% de alcohol. Imagínense, ¿qué quiere decir eso? Que por cada 100 mililitros de pisco que uno consume, 45 mililitros es etanol. Bastante alta la concentración de alcohol, por eso es que entre pisco y pisco, ¿no? Como es entre pisco, uno que ve pisco, finalmente termina entre pisco y nazca, ¿no? Entonces, la concentración del pisco es bastante elevada y eso es lo que nosotros observamos en las botellas, ¿no? Igual si ustedes compran, por ejemplo, unas papitas, una galleta, en la etiqueta les dice, ¿no? El porcentaje de carbohidratos, el porcentaje de grasa, el porcentaje de sal. Y si ustedes ven al costado, van a ver esas unidades que son las expresiones cuantitativas, ¿no? Si es masa, si es volumen o mira si es porcentaje de masa en volumen, ¿no? Que te va a decir igual, ¿qué cosa es el porcentaje de masa en volumen? La cantidad de masa de soluto sobre el volumen de la solución y todo multiplicado por 100. ¿Ya? Como puedes observar, en los tres, soluto arriba y abajo, solución. Todo multiplicado
por 100. Otras unidades de concentración viene a ser la concentración de masa sobre volumen, ¿no? Que es una unidad, una relación directa. ¿Ya? Estas son unidades físicas y que también tenemos los ppm, que significan partes por millón. Por ejemplo, los ppm, ¿por qué se utilizan los ppm? Se utiliza para sustancias que se encuentran en muy pequeñas cantidades, ¿no? Y como puedes ver, es una relación de masa sobre volumen, pero mira la masa. En el caso, por ejemplo, aquí, cuando hablamos de porcentajes en masa, la unidad de masa es gramo, la masa de la solución también va a ser en gramos, ¿no? Si yo trabajo el volumen de la solución en mililitros, el volumen de del soluto, perdón, en mililitros, el volumen de la solución también va a ser mililitros, ¿no? Pero aquí no, mira la relación que tenemos. Esto es miligramos por litro, ¿no? ppm se utiliza para sustancias que están en muy, muy baja concentración. Si, por ejemplo, ustedes compran un enlatado, ¿no? De conservas de atún, ¿no? Ustedes van a ver que en la latita, en la parte de atrás, ¿no? Tal vez ni figure, pero cuando esa latita pasó por el laboratorio para ver los componentes que tiene, posiblemente encontraron una cierta concentración de cadmio, ¿no? Una cierta concentración de plomo. Pero profesora, estos son dañinos, claro, estos son los famosos metales pesados, ¿no? Estos metales pesados se encuentran en las aguas, que las aguas siempre están contaminadas con esto, y peor si es que es un agua que está cerca a una minería. Entonces ahí peor en los ríos, los pececitos crecen y estos crecen consumiendo estos metales pesados y estos metales pesados se quedan en su organismo y cuando ellos son procesados también van a estar presentes en las conservas, ¿no? Pero la concentración, si es un lugar de repente donde no hay mucha contaminación por estas sustancias, va a ser una concentración muy pequeña y comúnmente muy pequeña quiere decir que no va a hacer daño a nuestra salud, ¿no? Y por lo tanto las concentraciones van a ser en ppm. Pero si, por ejemplo, nosotros vamos a un lugar cercano a una minería donde la concentración de plomo es muy alto, por ejemplo, en la Oroya, ¿no? Que hay mucho problema con el plomo, la concentración de plomo es demasiado, se encuentra elevada concentración de plomo en el pescado y definitivamente esos peces no sirven para hacer conservas porque si uno analiza la concentración, van a salir en porcentajes. Y cuando uno tiene concentraciones en porcentajes, son bastante elevados, ¿ya? Entonces, los ppm también son unidades de concentración, pero para sustancias que tienen muy baja cantidad, ¿ya? ppm, también hay ppb, que son partes por millón, que inclusive son mucho más pequeños, ¿no? Que también pueden ser analizados, por ejemplo, en los juguetes, ¿no? En los juguetes o en el lapicero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué costumbre hay en el lapicero cuando uno está escribiendo? De repente cuando estabas en el colegio. ¿Quién no agarraba el lapicero y empezaba a chupar la parte de arriba del lapicero? Inconscientemente ya le estabas dando una mordida, ¿no? Entonces, estos lapiceros, por ejemplo, que son clandestinos, la procedencia no se conoce, no sabes cómo está hecho. Posiblemente tenga al final de todas las reacciones químicas, de todas las mezclas que se han realizado, quedó con una elevada concentración de estos metales pesados. Y cuando tú te lo llevas a la boca, estás ingiriendo esos metales pesados, ¿no? Pero la concentración es muy baja y por tal razón, si uno analizara plomos o metales pesados en lapiceros, en juguetes, etcétera, etcétera, las unidades van a ser en ppm o en ppb, ¿no? Ya si el compuesto viene de una procedencia totalmente tóxica y encontramos en porcentaje, definitivamente pues sería un daño bastante elevado para la salud, ¿ya? Listo, entonces eso es una idea para que ustedes sepan la importancia de estas concentraciones, ¿no? Igual en la medicina, si están bebiendo un jarabe o si están comprando una pastilla, ustedes van a decir, necesito una pastilla de 100. ¿Qué significa de 100? Muchas veces es 100 miligramos,
¿no? O de 50, amoxicilina de 500, pero ¿qué es eso? Ah, de 500 miligramos. Entonces, tal vez ustedes no se percatan de esos detalles. Un jarabe, ¿de cuánto? De 5, esto me ha mandado el médico y ahí ve 5%. ¿Qué quiere decir eso? 5% de sulfato de hierro en dicha solución, ¿no? Entonces, son unidades que se trabajan, encontramos en nuestro día a día, pero pues desconocemos porque no sabemos cómo es que se aplican o cómo es que se emplean, ¿no? Entonces, así tenemos un área bastante amplio en cuanto al uso de estas expresiones. Y tenemos las expresiones que trabajamos en laboratorio, ¿no? Lo que nosotros trabajamos en el laboratorio, por ejemplo, es la molaridad. Vamos a preparar una solución, vamos a atacar minerales, listo. Necesitamos una concentración de ácido nítrico de 1 molar. Necesitamos una concentración de 5 molar de ácido sulfúrico. Entonces, ¿cómo preparo esa solución? Número de moles del soluto, esto es molaridad, la M de molaridad, sobre el volumen de la solución, ¿no? Donde el número de moles es la masa sobre la masa molar, el número de la normalidad, que es otro valor, otra unidad, perdón, cuantitativa, es el número de equivalentes gramos sobre el volumen de la solución. Son fórmulas, chicos, que hay que tomar en cuenta, por favor, fórmulas que tienes que saber, ¿ya? Te van a preguntar, determina la molaridad, determina la normalidad, entonces estas son las fórmulas, donde el número de equivalentes gramos que estamos viendo en la parte del numerador es masa sobre peso equivalente, y ya en clases anteriores hemos hablado que el peso equivalente es la masa molar sobre el equivalente gramo, que es el parámetro teta, ¿no? ¿Qué era el parámetro teta? Dependía de la sustancia que estabas trabajando. Si, por ejemplo, era un ácido, tú tenías que ver el número de ácidos, de hidrógenos, por ejemplo, el ácido sulfúrico. ¿Cuánto es el parámetro teta? 2. El hidróxido tenías que ver el número de OHs, por ejemplo. Tengo una solución de hidróxido. ¿Cuánto es el parámetro teta? Como hay un solo OH, eso es 1. Y, por ejemplo, tengo una sal. A ver, pensemos en el sulfato de magnesio. ¿Cuánto es la carga de esa sal? El sulfato es -2, el magnesio es +2, el parámetro teta es igual a 2, ¿no? Y en el caso de las reacciones que son de tipo redox, que acá, también vimos las semanas pasadas, era el número de electrones que encontrábamos en cada semireacción, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo el cromo +3 que pasa a cromo 0, se transfieren, profesora, 3 electrones, entonces el número, el teta, sería 3 electrones en esa semireacción, ¿ya? Entonces depende de la sustancia que estemos trabajando. Aquí, por ejemplo, Profesora, ¿no? disculpe, ¿podría Sí, retroceder para tomar captura, porfa? aquí. Del anterior. Sí, sí, ese. Por favor. Ya, gracias. Ok, con gusto. Muy bien. Entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿no? De una reacción del cromo que se reduce, aquí está -2 con +2, 14, aquí estaría trabajando con +6. Se reduce a cromo +3, del cuales ustedes pueden observar que se transfieren 6 electrones. Y si me preguntan cuánto es el peso equivalente de esa sustancia, yo tendría que determinar la masa molar del Cr2 o 7 dividido entre el número 6, que viene a ser el parámetro teta, ¿ya? Entonces es importante que ustedes sepan cómo van a determinar ese parámetro teta dependiendo de la sustancia. Si es ácido, si es hidróxido, si es sal o si es una semirreacción donde hay una oxidación y una reducción. Muy bien. Ahora, soluciones que ya sabemos que es un soluto, ¿no? Que es el azúcar disuelto en agua, que es la sal disuelta en agua, que es un colorante disuelto en agua, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de soluciones estamos hablando de una sola fase. Por ejemplo, vamos a pensar en un refresco, chicha morada. ¿Es una solución? Claro que sí. Maíz morado, hervido, el cual nosotros tenemos una solución, ¿no? Colorida. Usamos azúcar, usamos limón y ya tenemos listo nuestra chicha morada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros hemos preparado una chicha muy concentrada? De repente le eché mucho maíz
o de repente concentrada en cuanto al azúcar, al dulce. Entonces, la opción que nosotros tenemos para llegar al punto de esa bebida es una dilución. ¿Qué significa una dilución, profesora? Cuando tú tienes una solución muy concentrada o concentrada y tienes una cierta cantidad que vamos a llamarle volumen 1, tú puedes disminuir su concentración. Y para disminuir su concentración, disminuye, lo que hacemos en una dilución es agregar un volumen de agua. ¿Te pasaste de sal? Agregas agua para poder llegar al punto. ¿Te pasaste de azúcar? Agregas agua. ¿Preparaste muy concentrado la maracuyá? Agregas agua. ¿Preparaste muy concentrado un café? Agregas agua. Eso es una dilución. Y al agregar el agua, tú vas a tener un nuevo volumen. ¿Cuánto va a ser? Mi volumen inicial más el volumen que has añadido de agua. Entonces, el volumen 2, ¿a qué es igual? El volumen 2 es el volumen 1 más el volumen del agua, ¿no? Todos claros hasta aquí. De esa manera ya pueden saber cuánto es el volumen. Y vamos a tener una nueva concentración. Obviamente más diluida porque has agregado agua. ¿Y cómo calculo, profesora, esa nueva concentración? Muy fácil. Se calcula como concentración inicial, que es la solución 1, por el volumen 1, igual a la concentración 2 por el volumen 2. Listo, ¿no? Donde se cumple que el número de solutos en la solución 1, el soluto, es igual al número de moles del soluto en la solución 2. Porque tú no estás aumentando ni quitando soluto. Por eso es que es igual. Aquí lo único que tú estás aumentando es el solvente, que es el agua. ¿Correcto? Entonces, esto, chicos, es la fórmula que vamos a utilizar para calcular concentraciones cuando veamos ejemplos de dilución. ¿Cómo voy a saber qué es dilución? Ah, porque te va a decir, se agrega una cierta cantidad de agua. Van a ser claros los ejercicios, no es complicado, ¿ya? Muy bien, seguimos. Mezcla. Cuando tú tienes una mezcla, por ejemplo, a ver, yo compro una cierta marca de lejía, muy bien. Esto es el potecito de la lejía, ¿no? El potecito 1, vamos a pensar de la lejía, potecito 1. Uy, se está acabando, pero por ahí justo fui al súper y aprovecho en comprar otro potecito de la misma marca que yo siempre compro, ¿no? Pero de repente esta lejía me dice, vamos a suponer que esta tenía una cierta concentración C1, vamos a trabajar con la concentración que está aquí. La concentración C1, como dice acá, ¿no? Y esta es la cantidad de volumen que me queda en casa. Y ahora la nueva lejía que yo estoy comprando, no hay de la misma concentración. Me dice que tiene una concentración un poco más elevada. Ya, listo, concentración 2. Y tiene un volumen, ¿no? En este caso está pues un volumen 9. Son los mismos componentes, pero diferente concentración. Como es el mismo uso, tal vez que voy a usar, ¿no? Voy a aplicarlo para, no sé, desinfectar el baño, los pisos. Entonces, yo puedo mezclar estos dos recipientes, ¿no? Mi botellita, que la otra está casi vacía, lo voy a mezclar para tenerlo en un solo recipiente y eso te va a dar un producto que se conoce mezcla de soluciones con una nueva concentración, ¿no? Una nueva concentración donde, pregunto, chicos, a ver, analicen, ¿ah? ¿A qué sería igual el volumen 3? He mezclado estos dos, el recipiente de aquí y el recipiente de aquí. Con estas notaciones que tenemos, ¿a qué sería igual el volumen 3? Volumen 1 más volumen 2. La suma. Perfecto, exactamente, la suma, ¿no? Volumen 1 más volumen 2 sería ese volumen 3, ¿ok?
¿Y cómo voy a calcular, profesora, esa nueva concentración? ¿A qué es igual esa nueva concentración? Esa nueva concentración va a ser igual a la concentración 1 por el volumen 1. Ahí está, concentración 1 por el volumen 1, más la concentración 2 por el volumen 2, y eso va a ser igual a la concentración de la mezcla por ese volumen total que ustedes indirectamente ya lo conocen, ¿no? Igual aquí, cada recipiente va a tener un número de moles correspondiente, un número de moles N1, un número de moles 2, acá sí son diferentes porque son diferentes sustancias, y al rato que tú vas a mezclar, pues tus números de moles son N1 más N2, ¿no? Que sería igual al número de moles 3. Entonces, prácticamente, ustedes recuerdan de la fórmula, voy a regresar a la anterior, que el número de moles, ¿no? O al revés, voy a colocar aquí. Que la concentración que acabamos de ver hace un momento de molaridad es número de moles sobre el volumen, ¿no? Y es justamente donde nosotros despejamos ese número de volumen y decimos que si N1 es igual a N2, entonces el valor de N aquí es igual molaridad por volumen. ¿Qué molaridad qué es? Es una concentración, ¿no? Entonces de allí se deduce esa fórmula. En una dilución, por eso se cumple que la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Y en el caso de las mezclas igual, ¿no? Como es la suma, entonces N1 ¿qué es igual? N1 es igual a la concentración 1 por el volumen 1 más N2 es igual a la concentración 2 por el volumen 2 y eso es igual a la concentración 3 por el volumen 3, ¿no? Y eso sería lo que tendríamos que aplicar en mezcla de soluciones. ¿Ok, chicos? Hasta aquí entonces estamos claros. ¿Preguntas, dudas? Si no hay ahora, tal vez porque recién vamos a ver los ejercicios y ahí se puedan generar algunas preguntas. Así que les voy a pedir que cualquier duda que tengan puedan consultar. ¿Ya? Muy bien, estamos con un tiempo adecuado. Igual voy a avanzar, no voy a ser que por ahí, como son bastante larguitos los cálculos, por ahí me demore y no nos alcance el tiempo. Pero vamos a empezar. Miren aquí, presten mucha atención, ya saben que tienen que preguntar si hay algo que no está claro. La solubilidad, ya saben qué es, ¿no? Es la máxima cantidad de soluto que puede estar disuelta en 100 gramos de solvente. A una determinada temperatura, si se tiene 159.5 gramos de una muestra equimolar, equimolar quiere decir que tenga el mismo número de moles. En este caso dice que tenemos nitrato de sodio y nitrato de potasio, ¿no? Entonces aquí tenemos nitrato de potasio y tenemos el nitrato de sodio. Equimolar quiere decir que tengo el número de moles de este es igual al número de moles de este, ¿no? Tenemos una masa de 159.5, entonces voy a llamar aquí masa 1, acá masa 2, donde según el dato la masa 1 más la masa 2 sería 159.5 gramos, ¿no? Y todo esto dice que está disuelto en 500 gramos de agua. ¿Ya? Todo esto está en una solución de un volumen de 500 gramos de agua. Ese es el volumen o la masa del solvente, exacto. Ya, esto es la masa del solvente. Y como estas son las sales que vamos a disolver,
Espero que todos estén de acuerdo que estos serían los solutos, ¿verdad? Estos son los solutos. Seguimos leyendo. Todo esto a 80 grados Celsius. La solubilidad por gramo por cada 100 mililitros de dichas sales en el agua es la siguiente. Dice que a 0 grados Celsius el nitrato de sodio se solubiliza a 35.6 gramos, ya sabes, en 100 mililitros de agua y 13,3 gramos en 100 mililitros de agua para el nitrato de potasio. Y lo mismo tenemos la información para 80 para cada sal. 38 gramos por cada 100 mililitros de agua para el nitrato de sodio y 169 gramos por cada 100 mililitros para el nitrato de potasio. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es lo que estamos teniendo de información. Ahora sí, vamos a la pregunta. ¿Qué dice el enunciado número 1? Conforme aumenta la temperatura, la solubilidad del nitrato de sodio y la del nitrato de potasio aumenta. Nitrato de sodio a 0, su solubilidad es 35.6. Cuando aumenta la temperatura y va a 80, su solubilidad aumenta efectivamente a 38. Verdadero para el nitrato de sodio. El nitrato de potasio a 0 es 13.3 y cuando llega a 80, 169. Uy, entonces esto es recontra verdadero, ¿no? Ambas sales, cuando incrementa la temperatura, incrementa su solubilidad. Correcto. Enunciado 2. Entonces, uno es verdadero. Enunciado 2, ¿qué dice? En 80 grados Celsius, la solución de la mezcla salina es sobresaturada. Vamos a ver cuánto es la concentración a 80 grados Celsius para cada uno, ¿ok? Para determinar su solubilidad y para ver cuánto hay en 500 gramos de agua, porque eso es lo que nosotros tenemos aquí como muestra, ¿no? La muestra dice que tenemos esta cantidad de las dos sales en 500. Veamos entonces en la tabla. Para 80 grados Celsius, solamente nos enfocamos en todo lo que sea 80 grados. Para 80 grados Celsius, mira, el nitrato de sodio, ¿cuánto es su solubilidad, chicos? 38, profesora. 38 gramos va a estar en 100 mililitros de agua. Y para el otro, que es el nitrato de potasio, ¿cuánto va a ser su solubilidad a 80? 169 gramos por cada 100 mililitros de agua. Pero nosotros tenemos ¿cuánto según nuestra información? Nosotros tenemos 500 gramos de agua. Ajá, entonces recuerda, porque esto lo tienes que saber como cultura general, que la densidad del agua es 1. Es 1 gramo por mililitro. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada mililitro de agua tú tienes 1 gramo, pesa 1 gramo. Si tengo 500 gramos, entonces estamos hablando de qué volumen de agua, chicos. Si está diciendo que tenemos 500 gramos de agua, ¿qué volumen es de agua? 500 mililitros. Perfecto, 500 mililitros de agua. Por lo tanto, podemos calcular cuánto va a estar disuelto o cuánto sería lo máximo que tendría que estar disuelto en 500 mililitros y de esa manera ya nosotros podríamos saber que la solución con esta masa, la solución se encuentra saturada. No sé si todos están de acuerdo conmigo. Si tienen preguntas, por favor, me avisan, ¿ya? Lo mismo para el nitrato de potasio. Entonces, como tenemos 500 mililitros de agua, ¿cuánto sería esa masa máxima que podría estar disuelta? En el caso del nitrato de sodio, en 500 mililitros tendríamos
que para tener una solución saturada necesitamos tener 190 gramos. Y para el nitrato de potasio, para tener una solución saturada, necesitaríamos que este esté por encima de los 845 gramos. ¿Correcto? Ahora, si nosotros tenemos como información aquí que la suma de ambas sales de nitrato de sodio y de nitrato de potasio, mira, no llega ni a la suma ni a la masa de una sal de nitrato de sodio, que es la más bajita. Entonces pregunto, la mezcla con estas condiciones a 80 grados, ¿se encontrará sobresaturada? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿verdad? Porque si es que fuera ni siquiera saturada, porque sobresaturada ustedes ya saben que es con el efecto de la temperatura. Ni siquiera es saturada porque no llega ni siquiera a una de la cantidad máxima de las sales que tiene que estar en 500 gramos a 80 grados Celsius. Por lo tanto, esto es falso, ¿no? Porque la suma de los dos es 159 en esos 500 gramos. Muy bien, ahora, en el enunciado 3, que nos dice, al enfriar la solución de 0 grados, en 0 grados, perdón, se cristalizan 135.5 gramos de nitrato de potasio. Vamos a calcular entonces aquí, como nos están preguntando que hay un enfriamiento, ¿no? Vamos a calcular cuántos gramos corresponde o cuántos gramos hay de cada uno en esta mezcla, ¿no? De M1 y M2. Como te dicen que es equimolar, chicos, ¿no? Como nos dicen que es equimolar, quiere decir que el número de moles son iguales. O sea que aquí N1 y N1, por eso he colocado igual. Número de moles, ustedes saben que eso es la masa sobre la masa molar, ¿cierto? Y tiene de dato la masa molar del nitrato de sodio y tienen la masa molar del nitrato de potasio. Por lo tanto, mira, de aquí yo puedo despejar cuánto vale M, ¿verdad? ¿A qué es igual M? M es igual la masa número de moles por la masa molar. Entonces aquí vamos a colocar, estoy hallando la masa, ¿ya? Para poder saber cuánto va a cristalizar. Entonces yo necesito saber a 80 cuánto hay de masa que se está disolviendo de este nitrato de potasio y luego voy a calcular la masa cuando llega a 0, porque eso es la condición del problema. Y voy a poder ver la diferencia que no se solubiliza, que sería justamente las sales que van a cristalizar. Ahora estoy calculando a 80, entonces, cuánto hay de cada sustancia de acuerdo a la información, ¿no? Que nos dice que hay 159.5 en la suma de los dos que son equimolares. Entonces, ¿cuánto sería M1? M1 sería número de moles por la masa molar de 1. Número de moles que le llamé N1 por el número de moles, en este caso, perdón, masa molar del nitrato de sodio, que es 85. Ahí está. Más M2, que va a ser el mismo número de moles multiplicado por su masa molar, que es 101. Y todo eso tiene que dar 59.5 gramos. Chicos, esto ya es matemática. Calculamos aquí, factorizamos N1, sería 85 más 101 y eso es igual a 159.5 gramos. De aquí, ¿cuántas moles vamos a entonces a determinar? El número de moles sale 0.857 mol que hay de cada una de esas sustancias. Por lo tanto, la pregunta es para el nitrato de potasio. El nitrato de potasio, entonces, a 80 grados Celsius, yo tengo un número de moles que acabo de determinar de 0.857 moles, ¿verdad?
y su masa molar del nitrato de potasio es 101 gramos por mol. Entonces, ¿puedo calcular la masa? Sí, por esta fórmula que tenemos aquí, ¿no? Esto ustedes tienen que tener claro en soluciones. Número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Entonces, aquí, calculando el número de moles, que es igual a la masa entre la masa molar, puedo despejar la masa y decir que aquí sería 0.857 multiplicado por 101, ¿cierto? 0.857 por 101. ¿Cuánto es esa masa de nitrato de potasio que vamos a tener a 80 grados Celsius? Eso sería 88.37. Esto es lo que estaría disuelto, jóvenes, en 80 grados Celsius, ¿no? Pero en el enunciado 3 nos dice ahora qué pasa cuando nosotros tenemos a 0 grados Celsius. Y la información de 0 grados Celsius es esto de aquí. Entonces, sería aquí en 0 grados Celsius, la cantidad de sal sería 30 por cada 100 mililitros, ¿cierto? Yo voy a tener 35.6 gramos. Y aquí, como nosotros tenemos 500 gramos de esa solución, ¿no? Nosotros sabemos que aquí sería 845. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están entendiendo, chicos? Profesora, disculpe, ¿no sería 13,3? Porque nitrato A es ver, el a otro. ver. Ah, perdón. Sí. 13,3. Perfecto. Sí. ¿Yo qué estoy viendo? Ah, estoy viendo el nitrato de sodio. Sí, muchas gracias. Exactamente. Estamos viendo del nitrato de potasio. Aquí, exacto. Para 0 grados sería en 100 mililitros 13,3 gramos de nitrato de potasio. Entonces, nosotros tenemos ¿cuánto? 500 gramos, que hemos dicho que es 500 mililitros. ¿Cuánto entonces sería la masa que estaría disuelto en esos 0 grados Celsius? Sería 66.5 gramos que se estarían solubilizando a esa temperatura. Y como nosotros ya sabemos por teoría que la temperatura ayuda a aumentar la solubilidad, está claro que al ir a una temperatura a 0, lo que va a hacer es disminuir su solubilidad. Y por esa razón, lo que va a ocurrir es que se van a cristalizar. Cristalizar quiere decir lo contrario a la solubilidad, que no se van a solubilizar. ¿Y cuánto sería la diferencia? ¿Cuánto sería esa diferencia? Esa diferencia entonces sería lo que se solubilizó en 80, que es 88.37, menos lo que se solubilizó en 0 grados Celsius, que sería 66.5. Entonces, ¿cuánto ha cristalizado? Ha cristalizado 88,37 menos 66.5, ha cristalizado 21.87 gramos, ¿no? Eso sería nuestra respuesta. Y como acá nos dice que es 135, esto sería falso. Piden los correctos. Eso sería solo la alternativa barco. ¿Sí? Un poquito entender, ¿no? Entender. De repente aquí se marean por tantos cálculos por aquí, por allá, pero en realidad no es complicado. Es solo entender, chicos. Vuelvan a hacer el ejercicio, vuelvan a hacer los cálculos, entiendan, no, entiendan qué están leyendo, qué les piden, ¿no?
háganlo sin ver y luego cuando ya ustedes tienen dudas, vean la grabación, vuélvanlo a hacer hasta que ustedes logren resolverlo solito. ¿Ya? Esa es la única manera que ustedes van a mejorar en cuanto a la resolución de ejercicios. Pregunta número 3. ¿Qué tenemos en esta pregunta? Dice lo siguiente, un comensal suele consumir un trago de vino después de una cena. Si el vino que ingiere posee 12% de alcohol, entonces nos está diciendo el porcentaje, ¿no? Ya, un momentito. Déjalo. Ya, listo. Chao. Ya, a ver, pregunta 3. Dice, si el porcentaje de, si el vino que ingiere posee un 12% de alcohol, vamos a colocar aquí el 12% de alcohol, y un trago de vino equivale a 150 mililitros de vino. O sea que la botellita, ¿no? El trago de vino, o, bueno, no dice, sí, un trago, no dice si es un vaso. No. Entonces, el volumen de ese trago de vino sería 150 mililitros. Determine el volumen de alcohol en mililitros que se consume en una semana, dice, ¿ah? Entonces, él consume de una cena, o sea, prácticamente la cantidad de volumen por día, ¿no? Nosotros tenemos que calcular. ¿Ya lo vieron cómo resolver? Tienen el porcentaje de volumen de alcohol. Esto es la bebida. Esto es la bebida, ¿ok? Y la bebida está compuesta ¿por qué? Por etanol y agua, ¿cierto? Como componentes principales de acuerdo al ejercicio. Ese etanol es el alcohol, del cual te está hablando. Entonces tú tienes que identificar aquí el soluto y el solvente. Eso es clave. ¿Quién es el soluto? El alcohol. ¿Y quién es el solvente? El agua. ¿Y qué es el vino? La bebida, ¿qué es el vino? ¿Qué cosa es el vino? La solución. ¿Ok? Entonces, soluto, voy a denotar así, solvente y solución. Muy bien, chicos, así de sencillito. Entonces, ahora aplicamos nuestra fórmula. ¿Qué dice? El porcentaje de volumen es igual al volumen del soluto sobre el volumen de la solución y todo multiplicado por 100. ¿Cuánto es el porcentaje, el volumen de la solución? Esto es el volumen de la solución, que es el vino. 150 mililitros. ¿Cuánto es el porcentaje que te dice que tiene de alcohol? Es 12% de ese alcohol, ¿no? Y todo multiplicado por 100. Entonces, ¿cuánto es ese volumen del soluto, chicos? ¿Cuánto sale ese volumen? 150 multiplicado por 12 y todo dividido entre 100. Ahí podemos determinar que son 18 mililitros de etanol, ¿no? O 18 mililitros de alcohol. Pero eso es por día, ¿verdad? Porque eso es lo que consume por día. Es una pregunta sencilla. Eso es por día.
Nos están preguntando por semana. Entonces, si es por semana, ¿qué hacemos? Simplemente multiplicamos 18. Por 7. Eso, muy bien, facilito, ¿no? 18 por 7. Y eso nos da como respuesta 126 mililitros. Ahora hay que tener mucho cuidado. ¿En qué nos están preguntando también, no? Si determine el volumen de alcohol en mililitros. Ah, perfecto. ¿Qué consume en una semana? Entonces esto será 1,26 por 10 al cuadrado mililitros. Respuesta dada. Fácil, ¿verdad? ¿Tienen preguntas, dudas? Pregunta 4. ¿Qué tenemos aquí? Uno de los productos químicos con mayores aplicaciones en la industria es la sosa cáustica, también llamada soda cáustica, y su nombre químico es el hidróxido de sodio. Se disuelve en 180 gramos de soda cáustica. ¿Ok? ¿Masa de quién? Esto espero que todos estén de acuerdo conmigo. Esto sería el soluto, ¿no? En 400 gramos de agua. ¿Esto qué es? El solvente, ¿no? Esto es el solvente, y esto es el soluto. Si la densidad de la solución, ok, entonces vamos a colocar aquí, masa del soluto son 180 gramos, masa del solvente son 400 gramos, densidad de la solución, porque está aquí de dato, es 1,34 gramos por mililitro. Calcula el porcentaje en masa. Mira, este porcentaje en M quiere decir M de quién, M sobre M, ¿ya? Multiplicado por 100. ¿De quién? Ah, del soluto sobre la solución multiplicado por 100. Y cuando me dice M sobre V, porcentaje de M sobre V, ¿ok? Ay, te pones aquí. Porcentaje de M sobre V, eso es igual a M sobre V. Tienes que mantener esa relación. ¿Pero de quién? Igualito, soluto sobre volumen de solución. Entonces, simplemente, chicos, es reemplazar todos los datos que tiene. Porcentaje de masa, masa del soluto, aquí está, mira, 180 gramos. Masa de la solución. No tenemos masa de la solución, pero sí puedes calcular, porque tú sabes que la solución, ¿a qué es igual la solución? La solución, profesora, es la suma del soluto más la suma del solvente. ¿Y qué se cumple, jóvenes? Se cumple lo siguiente. Masa de la solución es masa del soluto más la masa del solvente. ¿Tú tienes la masa del soluto? Sí. ¿Tienes la masa del solvente? Sí. Ah, entonces ya puedes tener la masa de la solución. ¿A qué sería igual entonces la masa de la solución? 180 más 400 gramos. Y eso sería 580 gramos. Dividimos entonces, mira, facilito, hemos obtenido la masa de la solución, es una suma simplemente, y todo multiplicado por 100. Ya tenemos nuestra primera respuesta, que sería 180 entre 580 por 100, 31%. Ahora vamos al siguiente. Masa sobre volumen. Profesora, masa del soluto, aquí lo tenemos, 180 gramos, perfecto. Y el volumen de la solución. No tengo volumen de la solución, porque otra cosa es masa de solución. Profesora, pero acabamos de determinar masa de la solución, que era 580. Y yo recuerdo aquí, tenemos densidad, y recuerdo que la densidad es igual a masa sobre volumen. Muy bien. ¿Densidad de la solución tienes? Sí. ¿Y a qué será? Masa de solución sobre volumen de solución, ¿no? Entonces, ¿tienes la densidad de la solución? Sí. ¿Cuánto es? 1,34 gramos por mililitro.
¿Tienes masa de solución? Sí, por aquí está, 580 gramos. Y muy bien, ya puedes hallar lo que tú necesitas, el volumen de la solución. Entonces, ¿cuánto es el volumen de la solución? Sería 580, todo dividido entre 1.34. ¿Cuánto nos da ese volumen de la solución? 432,8 mililitros. Problema resuelto, chicos. Ahora simplemente es operar, ¿no? ¿Cuánto sale ese porcentaje de masa sobre volumen? 180 dividido entre 432,8, todo multiplicado por 100. Eso sale 41.58%. ¿Ve? Entonces, no es complicado. Aquí nuestra respuesta sería la alternativa casa. Es importante que ustedes saquen sus datos, como yo lo he hecho, coloquen sus fórmulas de lo que les está pidiendo y vean qué tienen y qué no tienen y cómo pueden hallar con la información que tienen. Eso es química, no es complicado. Obviamente tienes que saber tu teoría, porque si no sabes tu teoría, ahí sí estás frito, ¿no? Profesora, Siguiente, sí. disculpe, y si la masa estuviera en kilogramos, sería con litros, ¿verdad? O sí, ¿no? Claro, es importante que ustedes sí o sí consideren sus unidades. En el caso de aquí, por ejemplo, de masa, porcentaje de masa, si tú trabajas aquí en gramos, aquí también tiene que ser gramos. Por eso es que aquí no tuve problema. Si yo trabajo aquí en kilogramos, aquí también tiene que ser en kilogramos. Ahora, aquí, en esta relación de masa-volumen igual, si tú trabajas en gramos, recuerda que acá tienes que trabajar en mililitros, ¿ok? Y si yo trabajo, profesor, en kilogramos, aquí no te olvides trabajar en litros. Esa es la relación. Y si tu densidad aquí, por ejemplo, está gramos por mililitro y tú tuvieras masa en kilogramos, recuerda siempre trabajar en la misma unidad. Entonces es importante, puedes trabajarlo en kilogramos, puedes trabajarlo en gramos, pero teniendo muy claro en qué unidades estás trabajando. Yo no puedo trabajar densidad gramos por mililitros y colocar pues en la masa aquí kilogramos y en el volumen litros, ¿no? No tiene lógica. Tiene que ser siempre en esas mismas unidades. Puedes trabajar con cualquiera, pero respetando la unidad de la fórmula. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Miss, gracias. Perfecto. Pregunta número 5. ¿Qué tenemos aquí? Una disolución de ácido sulfúrico al 40% en masa. Muy bien, vamos a ir copiando entonces aquí nuestros datos. Oye, esto. Entonces, un momentito aquí. Ya, listo, a ver. Pregunta número 5. Tenemos una solución, una disolución es lo mismo que solución, ¿ya? Disolución o solución es lo mismo. De ácido sulfúrico, muy bien. Tenemos entonces 40% en masa. Tenemos porcentaje en masa, dice que es el 40%. Está claro que el soluto en este caso sería el ácido sulfúrico. Como es una solución, el solvente es el agua y la solución es justamente esa mezcla de
la solución de ácido sulfúrico, ¿no? Eso está claro. Muy bien. Ahora sí, es utilizado habitualmente como desincrustador en diferentes aplicaciones y tiene una densidad de 1.30 gramos por mililitro. Muy bien, entonces tenemos la densidad de la solución, que es 1.30 gramos por mililitro. Al respecto, seleccione la secuencia de verdadero o falso en las siguientes proposiciones. A ver, nos dice lo siguiente. La fracción molar del ácido sulfúrico. ¿Cómo calculamos nosotros la fracción molar del ácido sulfúrico? Sería el número de moles del ácido sulfúrico sobre el número de moles totales. ¿Y qué es el número de moles totales, chicos? El número de moles totales es el número de moles del ácido sulfúrico más el número de moles del agua. ¿Estamos todos de acuerdo? Calculamos entonces de manera independiente cuántas moles tenemos de ese ácido sulfúrico. Tenemos la masa, tenemos, a ver cuánto nos dice aquí, una solución. Una solución de 40%, no nos dicen el volumen. Muy bien, no nos dicen el volumen, entonces lo que yo voy a hacer es asumir un volumen de la solución. ¿Por qué, profesora, va a asumir? Es una manera muy práctica para poder trabajar ya con una masa, porque acá me dice que es el 40, y al asumir un volumen yo ya puedo también saber la masa de la solución por la densidad. Entonces, asumo un volumen práctico para mí de 100 mililitros. Por lo tanto, si tú asumes que tienes un volumen de 100 mililitros, tú ya podrías determinar la masa de la solución. Sí, profesora, porque puedo calcular densidad. Aquí vamos a ver dónde pongo aquí. Acá. Densidad de la solución, que sería igual a masa de la solución sobre el volumen de la solución. Como nosotros estamos asumiendo que tenemos 100, entonces la densidad sería 1.30, pasa a multiplicar por 100 mililitros y yo ya tendría esa masa de solución. ¿Cuánto sería entonces esa masa? Y tendría 130, ¿no? 130 mililitros, perdón, 130 gramos. $130 gramos de la solución. Ahora, si tú tienes entonces 100 mililitros de la solución, que son 130 gramos de la 100 mililitros, que son 130 gramos de la solución, tú ya puedes calcular cuánto es la masa de ese soluto. ¿Por qué? Porque tienes el porcentaje en masa. El porcentaje en masa, ¿a qué es igual? Es la masa del ácido sulfúrico, que es el soluto, sobre la masa total, ¿correcto? Voy a colocar masa de solución multiplicado por 100. ¿Cuánto sería entonces esa masa? Porcentaje de masa, acá nos dice que es 40, multiplicado por la masa de la solución que acabamos de determinar aquí, por 130 y todo dividido entre 100. Ya sabemos entonces de aquí la masa del ácido sulfúrico. ¿Cuánto sale esa masa? 40 por 130 y todo dividido entre 100. Eso nos da una masa de 52 gramos de ácido sulfúrico, que es el soluto, ¿cierto? Muy bien, al tener entonces el número de la masa, perdón, del ácido sulfúrico, tú ya puedes saber el número de moles, porque eso es la masa entre la masa molar. Reemplazamos entonces para el ácido sulfúrico. El número de moles sería 52 gramos del ácido sulfúrico y todo dividido entre la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del ácido sulfúrico?
En este caso tenemos, ay, perdón. Ah, no, sí, pues no, la fracción molar del ácido sulfúrico es 40% en masa, utilizado como de una densidad. Al respecto, seleccione la secuencia correcta de la siguiente día. No dice la cantidad y cómo. A ver, ya, 52 entre cuánto sería, entre la masa molar que sería 98 gramos por mol. Entonces, en 100 mililitros de la solución sería 52 entre 98. ¿Cuánto sería el número de moles? Tendría 0.53 moles de ácido sulfúrico, ¿cierto? A ver, entonces ácido sulfúrico, eso es igual a 0.53 en 100 mililitros. Lo que acá me está generando duda es que indica un valor, pero no dice acá nada con respecto a qué valor de la cantidad, ¿no? A ver, una solución de ácido sulfúrico al 40% en masa. Listo, es utilizado habitualmente como descontrolado de diferentes aplicaciones, tiene una densidad tal. Al respecto, seleccione la secuencia correcta, ya, la fracción molar. Ya, vamos a seguir trabajando con ese porcentaje. A ver, calculando entonces. Ahora, si nosotros tenemos el volumen de la solución que son 100 mililitros, tenemos el volumen del ácido. A ver, tenemos la fracción molar masa. Ya tenemos la masa del ácido sulfúrico. ¿Cuánto sería la masa del agua, chicos? Si ya tenemos la masa del ácido sulfúrico. Aquí está la masa del ácido sulfúrico. Tenemos la masa de la solución. Entonces ya podemos saber la masa del agua, ¿cierto? ¿Cuánto es la masa del agua? 78. Ya, muy bien. Entonces esto es con respecto al ácido sulfúrico. La masa del agua, chicos, sería igual a la masa total de la solución, 130 gramos, menos la masa del ácido sulfúrico, ¿cierto? Eso sería la masa del agua, 130 menos 52, y eso nos daría 78 gramos de agua. Muy bien, ahora calculamos el número de moles de agua. ¿Cuántas moles tenemos entonces en esos 100 mililitros? Sería 78 gramos, todo dividido entre 18. 78 entonces entre 18, eso nos da 4.33 moles. Muy bien, entonces aquí sería 0.53 más el número de moles de agua, que es 4.33. ¿Cuánto sale esa fracción molar? 0.53, todo dividido entre 0.53 más 4.33. Eso nos da una fracción molar de 0.11. Vamos a colocar redondeando. Esa sería la fracción molar. Por lo tanto, ese primer enunciado, bueno, no redondeo porque sí sale 0.109, ¿no? 0.109. Listo, 0.109. Ese valor entonces sería verdadero. Está correcto. Ahora, algunos me dirán, profesora, ¿y podría trabajarlo con 200 mililitros, con 300 mililitros? Sí. Si tú colocas cualquier volumen, tú vas a hallarle el volumen, las masas para ese volumen que tú estás trabajando. Y les invito a que ustedes puedan hacerlo con otros volúmenes para que puedan practicar. ¿Ya? Y van a ver que van a llegar, obviamente, las respuestas de las fracciones molares, de los números de moles va a ser diferente, pero van a llegar a la misma fracción molar. ¿Ya? Listo, entonces el enunciado 1 sería verdadero. El enunciado 2, ¿qué dice el enunciado 2? Posee una concentración de 520 miligramos por mililitro. Mira, esto es masa por volumen. ¿Cuánto es entonces el porcentaje, ¿no? La concentración aquí, perdón, de masa y volumen.
la concentración de esta solución. Nos están preguntando la masa del soluto. La masa del ácido sulfúrico sobre ese volumen de la solución. ¿Cuánto es la masa del ácido sulfúrico? Para los 100 mililitros de solución, ¿cuánto es la masa del ácido sulfúrico que hemos calculado? 52 52 gramos, ¿verdad? Pero ¿en qué unidades está? miligramos. Entonces será multiplicado por 1000, ¿cierto? Para poder pasarlo a miligramos. Y todo esto dividido entre el volumen de la solución, que son 100 por 100 mililitros. Y de acá tenemos que esto sale 520 miligramos por mililitro. Entonces el enunciado 2 también sería verdadero. Enunciado 3, su concentración representa 5.2 por 10 a la 3 ppm. Esto simplemente, chicos, es una conversión de unidades, ¿no? Porque tú tienes aquí miligramos por mililitro. ¿Y los ppm en qué unidades eran? Los ppm son en unidades de miligramo por litro, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer aquí a esos 520 miligramos por mililitro ya está en la unidad de miligramos, así que no voy a cambiar nada arriba, solo tendría que cambiar los mililitros. Y un mililitro es equivalente a ¿cuánto? Mili es 10 a la menos 3 litros. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto la respuesta sería aquí es 520 por 10 a la 3. 1, 2, 5,2 por 10 a la 5, ¿no? Semanas de conversión. Eso sería la unidad de ppm. Por lo tanto, 5,2 por 10 a la 5, esto sería falso. ¿Verdadero, verdadero o falso? La clave sería la respuesta casa. Pregunta número 6. El tiempo, a pesar que hemos tenido un buen tiempo, pero bueno, que estos demoran estos ejercicios, ¿no? Chicos, pregunta número 6 y los demás ya ustedes, espero que todos estén siguiendo mi canal para que puedan ver todas las soluciones ahí bien explicados, ¿ya? Todo lo que no podemos culminar en clase ya saben que lo encuentran allí. Dice la pregunta número 6. El cloruro de bario es una sal soluble en agua y en la industria es utilizado en el endurecimiento de acero y en la fabricación de pigmentos, ¿no? Se tiene una solución de 100 mililitros. Ahí está, siempre primero sacando la información. El volumen de la solución, 100 mililitros, que contiene 0.208 gramos de cloruro de bario. Eso es la masa ¿de qué? La masa del soluto, ¿verdad? Siempre tienes que identificar quién es el soluto, quién es el solvente y ya sabes que la mezcla es la solución. Al respecto, seleccione las proposiciones incorrectas. Muy bien, nos piden lo incorrecto. El número de moles presentes en dicha solución. Ah, muy bien. Profesora, el número de moles presentes siempre va a ser con respecto al número de moles del soluto, porque eso es la cantidad que se va a disolver en el solvente. Eso es la masa del soluto sobre la masa molar del soluto. ¿Quién es tu soluto? Tu soluto es el cloruro de bario, ¿no? Reemplazamos entonces nuestros valores aquí. Sería igual masa del soluto, aquí está, 0.28 gramos y la masa molar, aquí está, 208 gramos por mol. Estamos hablando entonces de cuántas moles. Tenemos aquí 1 por 10 a la menos 3, ¿no? 1 por 10 a la menos 3 mol. Y eso sería verdadero. El primer enunciado es correcto, simplemente una fórmula, ¿no? Es la fórmula del número de moles. Número 2, ¿qué dice?
La solución posee una molaridad, otra vez. Simplemente tienes que aplicar tu fórmula, ¿no? ¿A qué es igual la fórmula de la molaridad? Número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. Recuerda las unidades que son importantes. Esto es mol, que ya sabemos cómo calcular. Aquí está en el ejercicio 1. Y el volumen de la solución, sí, chicos, es muy importante que sepan que ese volumen de la solución tiene que ser expresado, por favor, en litros. Si no, no sale la molaridad correcta, ¿ya? Ahora sí, vamos a reemplazar número de moles del soluto, que es 1 por 10 a la menos 3, que habíamos calculado en el enunciado 1, y sobre el volumen de la solución. El volumen de tu solución son 100 mililitros, y llevándolo a litros, eso es 0,1 litro. Muy bien, así que esto sería nuestra respuesta, ¿no? 10 a la menos 3 y todo dividido entre 0,1, eso nos da una concentración de 0,01, que es 10, equivalente a 10 a la menos 2, ¿no? Mol por litro, que eso es molaridad. Así que esto sería incorrecto, ¿ya? Eso es incorrecto. Bien, ¿qué más tenemos aquí en la pregunta número 3? La normalidad. Si bien es cierto, nosotros hemos visto una fórmula de normalidad que es igual, profesora, al número de equivalentes gramos sobre el volumen, ¿verdad? Esto es lo que hemos visto en nuestras diapositivas. Pero mira, te voy a presentar una fórmula mucho más práctica, ¿ya? Que cuando tú ya tienes la molaridad, la normalidad sale enseguida. ¿A qué es igual? A la molaridad por el parámetro teta, ¿ya? Ahora tú me vas a decir cuánto es el parámetro teta de la solución que estamos trabajando, que es el cloruro de bario. Entonces, normalidad es igual a molaridad, que es 10 a la menos 2, 10 a la menos 2 por el parámetro teta. ¿Y cuánto es el parámetro teta, chicos, para esta sal de cloruro de bario? 2. Muy bien, exacto, Emanuel. Es 2, ¿no? ¿Por qué es 2, profesora? Porque el bario aquí es más 2, el cloro es menos 1. Entonces, la carga total del bario es más 2 y la carga total del cloro es menos 2. Por lo tanto, el parámetro teta, ya hemos dicho que en teoría puede ser la carga total del anión o la carga total del catión. Sin importar los signos, entonces el parámetro teta es igual a 2. Por lo tanto, ese tercer enunciado sería 2 por 10 a la menos 2, equivalentes litros, que es la unidad de la normalidad. Verdadero, nos piden lo incorrecto y eso sería solo el enunciado número 2, que corresponde a la alternativa nada. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, siempre ustedes saben que yo me esfuerzo para terminar, pero a veces no alcanza el tiempo. Las otras preguntas, entonces, lo van a encontrar ahí en el canal, ¿ok? Y cualquier duda que tengan, también pueden hacer sus consultas ahí. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta? Un minutito. Solo estaría pendiente las otras. La pregunta número 7, ¿no? Una idea para que ustedes puedan calcular es determinar el número de moles del permanganato directo. Tienen la masa, miren. Tienen la masa molar, hallan el número de mol, tienen el volumen y ya tienen la molaridad. Listo. Y la normalidad justo con la fórmula que les acabo de mencionar, ¿no? Normalidad es igual a molaridad por T. ¿Ya? Sale rapidito. La pregunta número 8 tenemos aquí mezcla, me parece. Si en una solución de ácido sulfúrico con una cierta molaridad, se utiliza para preparar una solución, tenemos un volumen y tenemos una nueva concentración en ácido sulfúrico. Entonces nos piden, determine el volumen de la solución inicial y el volumen del agua adicionada a dicha solución inicial. Muy bien, palabra clave, miren, palabra clave,
se adiciona, ¿no? Determine el volumen del agua. Entonces, si se está adicionando una cantidad de agua a esa solución, esto es el tema de dilución, ¿no? Porque cuando agregamos agua disminuimos la concentración, eso corresponde al tema de dilución. Y en la pregunta 9 dice, en un laboratorio de química, 1 litro de disolución, tenemos el volumen, tenemos la concentración con, la palabra con, otro litro de la solución con otra concentración. Entonces aquí, chicos, vamos a tener el tema de mezcla, ¿ok? Y en la pregunta número 9 su respuesta les tiene que salir enano. En la pregunta número 8 es el tema de dilución. La clave va a salir la alternativa dado. Y en la pregunta 7 la respuesta va a ser la clave avión. Listo, chicos, ahí están los propuestos y con eso estaríamos culminando nuestra clase del día de hoy. ¿Ok? Nos vemos. Recuerden que también tenemos consultas hoy día y también tenemos consultas conmigo los martes, ¿ya? Así que cualquier duda pueden ingresar a las consultas académicas. Chao, chao. Nos vemos, chicos. Buen día. Chao, Miss. Hasta luego. Nos Gracias. vemos. Chao. Chao, chao. Buen día. Buen día también para ustedes, chicos. Chao, chao.